pues las tiene una API, un servidor, y yo simplemente estoy consumiendo la API y ya, la magia se hace mucho más rápido. Entonces, eso es lo chévere. Eso es lo chévere, listo. Entonces, Edwin, retoma de nuevo desde el momento en que enviaste el comando, porfa, te agradezco, qué pena. listo, profe, listo. Entonces. Listo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Voy a darle control C. Cuando yo le doy control C, se para el servidor y les voy a demostrar. Si yo recargo acá, entonces me dice, uy, no se puede acceder a este sitio. ¿Por qué? Porque no hay ningún servidor escuchándose. Entonces, para limpiar la terminal, el comando clear, ese sí no es de Angular, eso es del sistema operativo. Y le digo entonces, ng, todos los comandos de Angular son ng. Cuando ustedes vean un comando ng, ustedes dicen, ah, eso es Angular. ng, y la s de serv, y la bandera host 0, 0. ¿Cómo? ¿Cierto? Sin la bandera también me serviría. Pero como les digo, si yo lo quiero ver en el celular. Ay, Edwin. Sí, profe. Discúlpame, te interrumpo, pero no compartiste pantalla y no nos dimos cuenta sino hasta ahorita. Otra vez, qué pena contigo. No estoy compartiendo. Pues estás compartiendo como pantalla espejo de Meets. Ay, bueno, ya vuelvo a compartir. Gracias, qué pena. No, profe, qué pena con ustedes. A ver. Nos desubicó Google cobrándonos. Sí, un poco. A ver, ¿me confirman? Ahí ya está. Correcto, perfecto. Ahora sí, gracias. Bueno, les decía que aquí, miren, aquí yo recargué porque paré el servidor. Recargué y miren, ya me dice no se puede acceder a este sitio porque no estaba el servidor andando. ¿Por qué? Porque le di control C, mire, cuando le di control C, pues ahí no está escuchando nada. Pero si le vuelvo a dar NGS, bueno, pues aquí un pequeño truco es que si yo con las flechitas de arriba o de abajo del teclado me desplazo, pues puedo ir al historial de los comandos, ¿sí? Entonces así uno no tiene que estar escribiendo siempre lo mismo. Súper. Es importante eso. Bueno, entonces ahí voy a iniciar el servidor. Les voy a mostrar pues también que puedo sin la bandera del host, simplemente así serv, ¿sí? Serv, ng-serv, y ahí también me inicia. Listo, ahí ya me inició otra vez, que me inició en el HTTP localhost 4200, ¿cierto? Hay veces que uno escribe solamente localhost 4200 y se busca eso en Google, entonces por eso a veces es mejor copiar esto, ¿cierto? Y pegarlo allá. Porque miren que acá, pues como no nos muestra el HTTP, a veces uno dice, pero ¿por qué no funciona? Entonces, cuando no lo copiemos, entonces http local, y así nos tiene que funcionar. Ahí sabes por qué es eso. Porque sí. El servidor está dispuesto a recibir peticiones HTTPS por protocolo SSL. Entonces, cuando lo lanzas, toca ponerle el HTTP porque el navegador solo espera seguridad. ¿Me hago entender? Sí, correcto. Ahí lo que dice el profe es importante porque cuando estamos en desarrollo, pues obviamente no necesitamos seguridad, entonces es solamente http // pero cuando ya está colgado en internet, es decir, cuando está en un servidor, de hecho Google y muchos navegadores penalizan que no tenga la S, porque generalmente un sitio engañoso pues no encripta la información que viaja hacia ese servidor y pues puede ser susceptible a robos de datos de los usuarios. Por eso siempre dicen, venga, si es HTTPS, porque si no, yo no meto ahí mi número de tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿cierto? Siempre verifiquen que tenga la S, sobre todo cuando vayan a ingresar datos sensibles de ustedes. Si no van a ingresar datos sensibles, pues la verdad no pasa nada, ¿cierto? Pero básicamente casi todos los sitios que están en internet, básicamente casi todos tienen la S, incluso para posicionamiento, para que Google
no los deje por allá, de último se las busque, ¿cierto? Eso es a lo que yo me refiero cuando digo que los penalice. Si yo lo doy aquí a HTTPS no me va a funcionar porque mi servidor local pues obviamente no tiene el certificado SSL que menciona el profe Francisco. Muchas gracias, profe, por la aclaración. Gracias a ti, bien. Listo. Entonces ya aclarado eso, entonces ya bueno, ya vimos nuestra app. Entonces vamos a mirar desde el inicio, tenemos una imagen de fondo, tenemos un texto y ya empieza como tal toda la lista de películas. Y les voy a mostrar aquí lo chévere. Si le doy ver más, pues se cargan más. Miren. Ahí se hizo una petición a la API, al servidor, como les estaba ahorita mostrando hace un momento, ¿cierto? Miren, y ahí, pum, otra vez se hizo otra petición. Eso está, no sé dónde está almacenada esa API, en qué servidor, pero si estaba almacenada en Estados Unidos, hasta allá viajó nuestra petición a la velocidad de la luz, por eso es tan rápida y se devolvió la respuesta en no sé cuántos milisegundos. Eso es inmediato, también depende de nuestra velocidad de internet, pero es súper interesante cómo la velocidad de la luz hace que todo esto sea inmediato prácticamente. Bueno, entonces vamos a mirar. Les voy a mostrar el código a medida que les voy mostrando la información o la web. Voy a cerrar aquí la consola y vamos a irnos aquí al código. Entonces, si nos fijamos, ahora vamos a ver lo que se le conoce como la estructura de carpetas. Entonces, ¿cómo lo organicé yo? En una carpeta coloqué mis componentes, ¿cierto? En otra coloqué mis directivas, mis modelos, mis páginas, ¿cierto? Page son páginas y pues aquí yo tengo dos páginas. En este momento la que vimos es la que está por defecto, que es Home, la página Home. Esa es la que estamos visualizando acá, ¿cierto? Esta es la Home. Y tenemos también una que se llama Detail o detalles, ¿cierto? Que son los detalles de la película. Y tengo otra carpeta que son los servicios. Aquí solamente tengo un servicio, voy a borrar este archivito. Solamente tengo un servicio, pero eso incluso pueden haber muchos servicios en sistemas grandes, hay muchos servicios, incluso hay servicios anidados dentro de cada uno de los componentes. Eso, hay muchísimas estructuras. Esto es una estructura súper sencilla y pues la adapté especialmente para tratar de explicarles lo mejor posible a ustedes. Listo, aquí tenemos las páginas. Cuando ustedes están programando directamente en HTML, pues ustedes tienen por ejemplo, detalles.html, inicio home.html, ¿cierto? Y con con la etiqueta o anchor, ustedes le hacen un href y así van navegando. Pues aquí no. Aquí Angular tiene la particularidad y es una de las cosas por las que destaca, que es Single Page Application. ¿Qué es Single Page Application? Lo anoto acá. SPA. Si lo traducimos al español es como una aplicación de única página. Aplicación de página única. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? Que solo tenemos un index HTML y no más. O sea, como les explico, ustedes podrían tener aquí un slash, por ejemplo, home.html, ¿cierto? Así aparece cuando ustedes programan un HTML. Y un details.html. Pues aquí en Angular todo es el index. Todo es como si fuera el index. Y lo que va cambiando la información que se muestra en el index HTML, ¿cierto? En la página raíz. Eso es SPA. O sea, palabras más, palabras menos, sean palabras técnicas que en algún momento se los expliquen o no. Ese es básicamente solamente un index HTML y la información que se va mostrando es dinámica. ¿Y por qué es dinámica? Porque eso permite que, digamos, si yo tengo un componente nav, la nav va a seguir siendo la misma, ¿cierto? Entonces no va a tener que renderizarse o pintarse de nuevo cada vez que yo visite una nueva página. Y eso va pues, a hacer que sea más veloz la carga de nuestra página. Es una de las ventajas que tiene desarrollar con Angular. Listo.
Miremos entonces ahora sí la estructura del HTML de Home. Entonces, aquí es donde empezamos a ver cosas interesantes. Aquí yo tengo una etiqueta que ustedes no van a conocer si no han tocado Angular, y si solamente están familiarizados con HTML, van a decir, pero ¿eso qué es? Eso no existe en HTML. Pues resulta que Angular y muchos otros frameworks crean sus propias etiquetas, ¿cierto? Para la misma gestión del framework. En este caso, cada que yo creo un componente, yo puedo llamarlo por medio de su propia etiqueta. Y les voy a mostrar, por ejemplo, aquí estoy llamando al header. Y el header es un componente que yo creé aquí en Components. Les voy a mostrar, aquí está header. Y si yo me vengo aquí al archivo, bueno, voy a borrar este, quiero borrar siempre este para que entre menos archivos ustedes tal vez menos se confunden, ¿cierto? Es que tantos archivos a veces uno se abruma, pero es mientras uno se familiariza. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo un bloquecito de código cada que creo un componente que me dice, esto es un componente, esto le dice a él, usted va a ser un componente. ¿Y qué compone un componente? Valga la redundancia. Perdón, pues un selector. Y ese selector es un string. Y lo que yo le coloque aquí, la palabrita que yo le coloque aquí, app-here, que eso lo crea automáticamente Angular cuando yo digo ng generate component, él automáticamente con el nombre que yo le haya definido, pues le coloca ahí el nombre. Pues esa va a ser el nombre de la etiqueta que yo use donde yo quiera llamar ese componente. Entonces, si me voy aquí a Home, ahí lo tengo, miren. Y ese vendría siendo el selector, ¿cierto? Edwin, ahí tengo una duda. Sí, profe. Súper eso que nos estás explicando, para mí es algo que me pone a pensar. O sea, Angular permite crear selectores para adherir estructuras al código. Yo en vez de poner app header puedo poner, por ejemplo, otro componente, lo que yo quiera, y eso renderizaría ese elemento. Exacto, esa es la magia de Angular. Por ejemplo, nosotros creamos... Exacto, profe. Y ahí es donde voy. Yo digo, digamos, -app, y mire que ahí aparece app ejemplo, que fue el que creé hace un momento cuando iniciamos la clase. Si yo le doy clic, ahí ya prácticamente me lo completa, y ahí ya lo tengo, mire. Entonces, cuando yo venga, o sea, ahí mire que no tengo nada, solamente esa etiqueta. Cuando yo venga aquí, mire que acá apareció algo, dice ejemplo works. O sea, se está imprimiendo lo que tiene esa estructura. Entonces vamos a ver lo mejor. Si yo voy al componente ejemplo, aquí en mis componentes, y tengo mi componente ejemplo, acordémonos que tiene su HTML, su JavaScript y su CSS, ¿cierto? Y miramos que tiene el HTML, ejemplo works. Si yo aquí, por ejemplo, le digo, este es un ejemplo para mostrarle a los compañeros mi componente ejemplo. Esto quería que fuera un texto largo, perdón ahí la demora, pero es para que se vea mejor. Entonces, miren que ahí ya se renderizó y no tuve que meterme allá a Home. Ahí ya está la información. Y lo mejor, y les voy a mostrar ahora sí magia. Vamos a hacer magia. Esto va a estar una sola vez, pero si yo quiero replicarlo muchas veces, lo único que tengo es que copiar esta lineecita y pegarla donde yo quiera. Por ejemplo, la voy a pegar aquí abajito y la voy a pegar arriba antes del header. Pues, ¿qué creen que pasa? Efectivamente, como se lo imaginaron, lo tenemos aquí arriba, sino que no se ve muy bien porque no le he dado estilos y me sale en negro. Aquí lo tenemos por segunda vez y colocamos uno abajo. Aquí está, mírenlo. Abajito está, mírenlo. Esto es hermoso. Ahora, si yo lo doy ver más, pues él sigue estando abajo de todo. Mire, allá abajo de todo. ¿Sí ven? Miren. Entonces, eso es una genialidad. Ahora les voy a mostrar eso mismo que les acabo de mostrar. Se los voy a mostrar cómo lo estoy haciendo con estas car. Esta car yo solamente la escribí una vez. O sea, en el código ustedes la van a ver una vez, pero aquí se está replicando muchas veces según
la información que venga del servidor. ¿No les parece genial? Absolutamente. Entonces, voy a eliminar este ejemplo porque ya entendimos el ejemplo y no queremos que nos dañe nuestra hermosa interfaz. Entonces, vamos a ver acá que yo tengo una que se llama, bueno, hay algunas etiquetas que sí son propias del framework, no vayamos a confundir, casi siempre que sea, o casi siempre no, siempre que sea un componente, vamos a ver el prefijo app y el nombre que le hayamos puesto, ¿listos? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí tenemos, a ver, aquí tenemos uno. Voy a hacer un poquito esto hacia acá. De hecho lo voy a ocultar. Y aquí tenemos un selector de un componente que se llama card. Como ya lo imaginarán, ese hace referencia a nuestro componente card. Y vamos a ver qué tiene el componente card. O sea, como ya les expliqué hace un momento, si yo coloco aquí 2 veces card, pues se va a imprimir 2 veces una card. Vamos a ver qué tiene la card. Es un poquito más complejo, no se vayan a asustar de ver todo esto. Vamos a ir de a poco. Hagámoslo un poquito más pequeño para que se organice mejor. Ahí alcanzan a ver bien, profe, me confirma si no se ve muy pequeño, es que lo hice más pequeñito. Ahí lo vemos. Te pregunto algo. Listo. Eso es un módulo completo que integra unos componentes. ¿Tú los puedes describir? O sea, describir, o sea, me refiero a comentar. Claro, entonces, esto es una etiqueta. Bueno, es que acá no puedo comentar así, nos toca algo así, a ver si me acuerdo cómo es. Creo que es menor así. Que admiración de cierre, guión. Correcto. Gracias. Entonces, aquí tenemos una A para navegar hacia otra página. Pero, como yo les había comentado, aquí esto es Single Page Application, no tenemos hrefs. Podemos incluirlo, pero la idea es pues aprovechar que Angular renderiza todo en su index.html y para eso, en lugar del href, usamos el router link. Entonces el router link, y aquí ya usamos la primera directiva. Esta es una directiva, les voy anticipando que estas son directivas, esta es otra directiva, perdón, esa no, esta que dice ngIf es una directiva. Entonces las directivas son como atributos dentro de la etiqueta HTML, ¿listo? Ténganlo en cuenta para ahorita la explicación de lo que es una directiva y ahondamos en ello. Listo, entonces tenemos que el router link hace lo mismo que hace un href, exactamente lo mismo, con la diferencia de que el href nos recarga la página, ¿cierto? O sea, es como que si le diéramos un F5, como si le diéramos arriba la ruedita de recargar, ¿cierto? Ay, perdón que se me perdió, ¿dónde está? No, se me perdió. Esa es la magia de Angular. No sé qué dice. Consumir la menor Listo. cantidad de recursos. Entonces, como si le diéramos acá. Cada que yo hago clic en un href, entonces él viene y ¡pum!, me recarga de nuevo la página. Esta, como es una página pequeña, pues se recarga instantáneamente. Pero pues hay veces que vamos a querer, digamos, como hacer una mejor gestión del cargue y hacerlo más rápido. Entonces, ahí es donde conviene mucho el router link. Listo, entonces, ¿qué pasa? Que ahí el router link se me está pasando a esta ruta movies y le concatena un ID. Eso es lo que está haciendo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Cuando yo le doy clic a la tarjetica, veamos que todo este HTML es una tarjeta. ¿Qué tiene la tarjeta? Adentro de la A tiene una imagen, ¿cierto? Es decir, esto es una imagen. Esa A no tiene texto, solamente tiene una imagen. Y abajo tenemos un título y un párrafo que están agrupadas dentro de un contenedor que es el contenido. En resumidas cuentas tenemos una imagen, un título y un párrafo. Cuando le damos clic a la imagen, entonces nos envía a esta ruta movies y algo que es dinámico, model.id. Esto es dinámico. Es lo chévere de Angular también, que nos permite meter en incluso atributos dinámicos. Y ya le muestro cómo funciona. Vamos por pasitos. Entonces,
Ahí ya tenemos esta imagen, está dentro de la A, que era lo que le estaba diciendo, la que tiene el router link, que es básicamente lo mismo que el href, y tenemos el título y un AP, que es un párrafo que nos da pues como la fecha. Entonces, si le damos, por ejemplo, clic aquí al de Spider-Man Pack, pues mira dónde nos envió, /movies, y nos trajo un número que es dinámico. Ese es el ID de esta película, ¿cierto? Y mire que acá están todos nuestros apuntes. Que yo ahí estaba escribiendo los apuntes, ¿no se acuerdan? No quedaron bien comentados porque en HTML no se comentan así, no quedaron comentados. Entonces, miren, ahí ya tenemos información. Y si yo vuelvo atrás y le doy clic a otra película, por ejemplo, a cualquiera, alerta, pues miren, me trae la información de esa película. ¿Bien? Entonces, y lo mejor es que todo esto se está mostrando en el mismo index HTML. O sea, es como si el index HTML fuera una cajita y vamos cambiando la información que contiene ese index HTML. Eso es lo que es SPA o Single Page Application. Una duda, Sí, profe. yo puedo personalizar la URL amigable. Claro, vamos para eso. Me encanta. Por eso es que es chévere que me hagan preguntas porque así veo cuál es el interés de ustedes y pues como para tener un hilo de explicación digamos que más interesante. Súper. Entonces, ahí es donde viene un archivo importantísimo, que es el archivo de rutas. Entonces, por eso se llama routing módulo. Cada módulo, bueno, ahorita les muestro qué es un módulo, pero cada módulo puede o no contener un archivo de rutas. Cuando creamos, y atención a esto, profe y compañeritos, cuando creamos una nueva aplicación de Angular, sí o sí tiene que haber al menos un módulo. Sí o sí tiene que haber al menos un módulo. Entonces, por defecto, Angular nos crea nuestro módulo. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, ese módulo va a ser como el papá de los componentes, entendámoslo así, ¿cierto? Yo puedo tener dentro de mi aplicación muchos módulos y cada módulo puede gestionarme aparte un grupo de componentes. En este caso, pues como es tan pequeña nuestra aplicación, solamente tengo mi módulo por defecto, que se llama AppModule, y adentro de él, pues empiezo a vincularle componentes. Entonces, si miramos un momentico ese archivo de módulos, aquí digamos que es donde radica todo el core o toda el, digamos como el nacimiento, la raíz de mi aplicación. Esa es como mi raíz de aplicación. Entonces, yo declaro componentes, mire que acá están componentes, ¿cierto? También importo los componentes ajenos, ¿cierto? Estos componentes no son hijos de este módulo, pues tengo que importarlos. Y también los exporto algunos archivos que yo necesite usar y compartir dentro de mis componentes. En este caso, exporto la directiva, ¿sí? Entonces, esto al principio pues nos va a parecer como que, uy, ¿qué hace cada cosa? Sí, es que Angular realmente, como decía el profesor al inicio, tiene una curva de aprendizaje un poco, pues digamos, como, no quiero usar la palabra difícil, más bien es como que lleva tiempo, ¿sí? Porque cuando uno ya se mete de lleno a esto, es fácil, sino que tiene mucha vaina, mucha cosa, digámoslo de esa manera, ¿sí? Por eso entonces hay que tener paciencia y más bien dedicarle mucho tiempo y practicar y practicar y practicar, pero difícil no es. Listo, entonces yo exporto, yo importo y yo declaro. ¿Cuándo declaro? Cuando quiero que sean hijos del módulo. ¿Sí? En este caso, todos mis componentes que creé, incluso el de ejemplo, miren, yo no tuve que escribir esto. Él solito, cuando yo creé el componente, él se lo asocia al módulo principal. Hay veces que no es así, me toca venir y colocar de acuerdo a lo que yo quiera hacer, me toca venir y declarar. Y antes de declarar tengo que importar. Todo lo que está ahí abajo declarado, exportado e importado está primero aquí importado con esta estructura que ya se las mostré hace un rato y es muy sencillo de hacer. Y estas importaciones vienen de aquí, de la carpetica que yo les decía hace un momento, de nuestra caja de herramientas. Estos digamos que son módulos externos incluso a la aplicación. Entonces yo tengo que importarlos a mi módulo core, a mi módulo principal. ¿Esos módulos le pertenecen a Node o son diseñados de Node a Angular?
Digamos que son aplicaciones independientes que están dentro del core de Angular, o sea, le pertenecen a Angular, ¿cierto? Hay algunos que son obligatorios para que Angular funcione, pero hay otros que no. Entonces, cuando no son obligatorios, podríamos decir que son mini aplicaciones o applets que le llaman, que están colgados en Node.js. Acordémonos que Node.js tiene un repositorio que se llama NPM y allá están muchas aplicaciones pequeñitas, grandes, ¿sí? Que nosotros podemos ir incorporando a nuestra aplicación. Entonces, a mí me gusta mucho colocar el ejemplo de la carpintería. Digamos que un carpintero va a construir una cama, ¿cierto? ¿Qué es indispensable para construir la cama? Necesita sí o sí un taller. Ese taller es Angular. Ya. Y adentro de ese taller podemos tener martillos, puntillas, serruchos, ¿cierto? Digamos que para construir la cama necesitamos 5 herramientas y ya. No las voy a mencionar porque ahí nos hacemos bolas, pero bueno, digamos que 5. Pero yo quiero ser el mejor carpintero, entonces me voy a comprar las mejores herramientas. Entonces voy a un supermercado que se llama NPM y me traigo mis aplicaciones. Lo mejor de NPM es que es gratis, que yo puedo traer cualquier herramienta para potenciar mi aplicación o mi taller, ¿cierto? Que mi taller es Angular. Y puedo traer cualquier aplicaciones. Entonces, las 5 herramientas imprescindibles y obligatorias para crear mi cama son las que ya vienen en el core de Angular. Y las que son opcionales, pues yo las puedo importar. Tengo que instalarlas, eso sí, que ahí ya tendría que empezar a conocer un poquito sobre Node.js. Hay un comando que es npm install, por ejemplo, supongamos que en esta carpintería vamos a instalar un martillo, entonces npm install martillo, ¿sí? Ya tenemos el martillo. Npm install serrucho, ya tenemos un serrucho. Entonces, así, hay aplicaciones, digamos, aplicaciones pequeñitas que nos solucionan un problema específico. Y es ahí cuando recurrimos a NPM, al repositorio de Node.js, y descargamos esas herramientas que nos va a permitir solucionar esos pequeñitos problemas y que van a hacer que desarrollemos mucho más rápido, mucho más cómodo. Y solamente es, pues, incorporarlos a Angular de esa manera. Eso es muy importante. Espero que lo que acabo de mencionar con el ejemplo no los haya confundido, sino al contrario los haya dado como una mejor idea de qué es NPM, de qué son los módulos y bueno, cómo los usamos. Listo. Por ejemplo, aquí tenemos un claro ejemplo de una herramienta. Miren, la herramienta HTTP Client, eso es una herramienta dentro de mi taller Angular que me permite consumir APIs mediante el protocolo HTTP, que es lo que estamos haciendo. Yo no creé la información de las películas, no faltaba porque ¿dónde va a sacar toda esta información? Pero hay APIs públicas. Esta es una API pública que está por ahí en internet. Ustedes pueden buscar APIs públicas de películas, APIs públicas de Pokémon, APIs públicas de países, bueno. Y eso es una base de datos que expone mediante una API esas rutas, esos endpoints que yo al final voy a consumir. Listo. Entonces ahora sí vamos a lo de las rutas. Perdón que no fui directo a las rutas porque tenía que mostrarles que es un módulo. Entonces ya sabemos que el módulo es una clase que tiene asociado, que tiene como hijos componentes y cuando no son sus hijos tiene que adoptarlos o descargarlos desde NPM. Ahora, cada módulo puede o no contener, no es obligatorio, un archivo de rutas. Y aquí está, les presento el archivo de rutas, en este se va a trabajar mucho. Y miren que es un arreglo. No sé si ustedes ya de pronto han visto en JavaScript lo que es un array, un arreglo. Entonces es un arreglo de objetos. Los corcheticos rosaditos que vemos quiere decir que es un objeto, ¿sí? Y ese objeto tiene propiedades, cada uno de esos objetos. Entonces, el path, que era lo que decía el profe, venga, ¿podemos hacer rutas personalizadas? Claro que sí. Aquí yo le voy a escribir, profe Francisco. Listo. Y ya tengo mi ruta personalizada. Vamos a mirar. Cuando yo le dé clic acá, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el href, que en este caso digamos no es el href, sino es el router link,
no está programado para ir a esa ruta, entonces se la vamos a copiar. Vamos a copiar profe Francisco y nos vamos a ir a la cart, que es donde está esa lógica, y en lugar de movies voy a pegarle ahí, profe Francisco, entonces ya es como si tuviera el href, me tiene que ir a profe Francisco y el ID. Ahí está, profe. Entonces ya le cambié la ruta y ya nos va a funcionar, miren, vamos a ver. Y efectivamente, profe Francisco y el ID, y nos sigue funcionando exactamente igual. Obviamente sabemos que pues, la ruta tiene que ser amigable, tiene que decirnos en qué lugar estamos, entonces no sería, pues digamos, buena práctica colocarle un nombre o una ruta que no corresponde a lo que estamos viendo, ¿cierto? Aquí podríamos colocarle movie, como estaba antes, o por ejemplo detalles, si lo queremos colocar en español. Entonces vamos a nuestra aplicación, a nuestro archivo de rutas, y le decimos aquí ya no va a ser profe Francisco, sino va a ser detalles. Acordemos que las rutas no pueden tener ñes, virgulillas, tildes, nada de eso, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, mira que ahí se recargó y no nos mostró nada, pero si volvemos atrás, y ahí ya está, mira, detalles, y el ID de la película que estamos viendo, ¿cierto? Listo. Vamos a ver cómo se logró eso. Pues aquí tenemos el pad y decimos que ese pad nos va a traer un componente en especial. Si yo aquí, digamos, le cambio el componente ejemplo, mira, aquí está el componente ejemplo. Cuando yo le dé clic a una de las cards, nos va a dirigir a ejemplo componente. Vamos a ver. Ah, pues ahí ya está, mira. Entonces, mire, clic y ejemplo componente. Ahí se me renderizó fue ese componente. Entonces, si ven, yo puedo usar un componente para muchas cosas, lo puedo mostrar perezosamente, que perezosamente es esto. No se carga hasta que yo lo llame. Y ustedes van a escuchar algún concepto cuando estén estudiando Angular, algo que se llama ¿cómo es? Lazy loading o carga perezosa. Entonces, ese componente no se carga hasta que yo lo llame. Se escribe lazy, Lazzy, lazy loading, o sea, carga perezosa, ¿cierto? Entonces, cuando yo lo asocio a una ruta, me permite esa carga perezosa. Y de esa manera solamente se va a cargar cuando yo lo llame, ¿cierto? Voy a darle control Z para que me deje el componente que tenía antes, que es detail component, que es donde están los detalles de la película. Pregunta. Sí, profe. Estas, así mismo como renderiza para visualizar en HTML, ¿cómo se renderiza? O sea, ¿cómo hago para llamar los estilos y que sea, y esos componentes se comporten de manera dinámica? ¿Es otro cuento o es algo similar? O sea, no, qué pena, profe, no comprendí muy bien la pregunta. O sea, para que los estilos sean dinámicos. Sí. Y bueno, así como lo haces con HTML, en CSS, ¿cómo puedo hacer? O sea, que nos muestres un ejemplo de CSS, por ejemplo, poniendo el texto en blanco, para que sea legible. Ah, bueno. Entonces, digamos que ahí el CSS es un poco más independiente. Aquí la magia de Angular la podemos ver es en HTML y en el TypeScript, ¿cierto? Que es donde ponemos la lógica. Pero el CSS, en este caso aquí si vemos algo raro que es anidado, eso es gracias al precompilador SAS, que ese no es exclusivo de Angular, es incluso el profe Francisco fue quien me habló sobre SAS por primera vez y gracias a eso pues lo conocí. Pero digamos que CSS en Angular sí es muy independiente. Lo que sí se puede hacer en Angular es hacer estilos, clases, más bien clases dinámicas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí una clase, clase 1, por llamarla de alguna manera, y que diga color red, ¿cierto? Y tener una clase 2 que diga color blue. Entonces, haciendo uso de directivas directamente en el HTML, que ustedes saben que es mala práctica en HTML colocar estilos, pero aquí en Angular
digamos que sí hacemos algo parecido. No propiamente colocamos el atributo style, pero sí que colocamos ngStyle, esos ya vienen siendo directivas, y hace que podamos usar cualquiera de estas dos clases de acuerdo a alguna regla, ¿cierto? Entonces, desde que las tengamos aquí declaradas, clase 1, clase 2, clase 3, las clases que queramos, las vamos a poder llamar desde nuestros componentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a cortar esto porque vamos a hacerlo más bien en nuestro componente de ejemplo. Aquí tengo mi componente de ejemplo, él tiene su propio CSS, eso es lo chévere, que cada componente tiene su propio CSS, y tenemos aquí clase 1, clase 2. Entonces aquí, como hacemos normalmente, clase 1, listo, y vamos a colocarle en lugar de azul, vamos a colocarle white, listo. Vamos aquí al... Listo, vamos a ver, vamos a crear una nueva ruta porque si no, no la podemos ver. Entonces nos vamos a nuestro archivo de rutas. ¿Dónde está nuestro archivo de rutas? Routing. Aquí. Y vamos a decirle, voy a copiar esta estructura. Bueno, no la voy a copiar, no la voy a escribir de cero. Es un nuevo objeto. Lo separo por comas. Vamos a crear una nueva ruta, ¿listo? Atentos aquí que esto nos sirve mucho. Listo, nos quedan 15 minutos. En esos 15 minutos vamos a agilizar. Entonces vamos a decir ejemplo. Esa va a ser la ruta, ejemplo. Y le vamos a decir una coma y le vamos a decir que el componente que vamos a asociar es ejemplo componente. Ahí está, ejemplo componente. Cuando yo vaya a esta ruta, ya vamos a poder ver ejemplo componente. Entonces yo le digo aquí slash ejemplo. Ahí está, mire, y está en rojo. Está en rojo. Entonces ahora vamos aquí, ahora sí, ya que ya tengo la ruta, vamos a nuestro componente ejemplo que se me hizo con card. Ejemplo, aquí está, ¿cierto? Entonces, hay veces que como Angular es tan extenso, entonces podemos ir a documentación. Entonces podemos decir ngClass en Angular. Y ahí está. Yo siempre estoy consultando porque a mí se me olvidan las cosas. Y es que es muy grande todo. Entonces, mire, de hecho, mire que es el mismo ejemplo que estábamos haciendo nosotros. Clase 1, clase 2, color red. Y aquí tenemos esta directiva. Entonces vamos a copiarla. Vamos a copiar esta estructura, ¿sí? Que está en el P. Y vamos a pegarla aquí. Ahí hasta el momento no vamos a ver cambios porque ngClass hace lo mismo. Hace lo mismo que la clase, pero vamos a ver que esté todo bien. Efectivamente está la blanca, miren. ¿Por qué? Porque de últimas, por cascada, tenemos la segunda clase. O sea, por algún momento fue rojo, pero como la última es blanca, pues nos cogió la última. Pero entonces aquí viene lo chévere, es que podemos hacer condicionales. Podemos hacer condicionales aquí. A ver, déjenme ver si me acuerdo cómo hacer condicional. Condicional. ¿Qué se me hizo? Por aquí tenemos la condicional. Quiero verlo. Aquí está la condicional. Esta es la estructura del ngClass condicional. Entonces ahí, según alguna lógica que hagamos, nos va a coger una clase o la otra. Entonces vamos aquí a pegar eso, ya se los explico. Pregunta. Sí, profe. ¿Esa condicional es lenguaje CSS o lenguaje de Angular? No, esto es una estructura de Angular, profe.
Listo. Entonces, básicamente me está diciendo, mire, usted va a tener una clase de acuerdo a una variable. Entonces aquí tiene la variable, me la está subrayando en rojo porque, mire, si yo me paro ahí, me dice, la propiedad de elemento no existe en el componente ejemplo. Entonces vamos a crear esa variable para que no nos dé error. Y vamos a darle pues algún tipo de lógica para que podamos ver bien el ejemplo. Entonces me voy aquí a mi TypeScript y creo ejemplo, elemento. Y lo inicializo y le digo que elemento es false. Es más, aquí voy a decirle, bueno, sí, dejémoslo así en false. Y aquí vamos a ver qué pasa. Es que aquí tiene pesos 2. Vamos a ver, es igual a... ¿Qué me dice aquí? Esta comparación parece funcional porque no sé qué. Entonces, aquí la clase que tenemos, este no es, este no es. Clase 1, ¿sí la tenemos así? No. Clase 1 y aquí clase 2. Sí, entonces aquí vamos a decirle que me coja la clase 1 si elemento es igual a 0. O que me coja la clase 2 si elemento es igual a 1. Aquí, bueno, aquí tengo un error porque en el otro lado le coloqué true o false, entonces aquí le voy a colocar 0. Y listo, ya se me quitó el error. Entonces, en este momento yo dejé quemado, por decirlo así, uno le llama así cuando deja un valor ahí, digamos que fijo, dejé quemado el 0. Como es 0, debería cogerme la clase 1. Y la clase 1 es rojo. Vamos a ver si esto no me hace quedar mal. Y si no. Tranqui, porque la idea es que Ahí está. Ahí está, miren. Entonces, voy aquí a... Vamos aquí a hacerlo en tiempo real. Entonces, clase 1, color red. Voy a cambiarlo aquí a otro color, por ejemplo, verde. Listo, ahí me cambió a verde, listo. Ahora le voy a dar el condicional para que me coja la clase 2 y me quede en blanco. Entonces, vamos aquí al condicional y dice, va a coger la clase 2 si el elemento es igual a 1. Entonces, vamos a cambiarle el valor y no vamos a decirle que no es 0, sino es 1. Y cambió a blanco. ¿Sí? Entonces tenemos clases dinámicas, tenemos estilos dinámicos como el profe nos lo propuso, de acuerdo a una variable que tenemos en el TypeScript. Y todo con la directiva ngClass. Esta es una directiva que viene ya con Angular. Nosotros podemos crear directivas personalizadas, pero creo que eso va a tocar para una próxima clase porque no alcanzamos. Aquí tenía las directivas, quería explicárselas. Es un archivo TypeScript normalito y tiene una lógica y él devuelve algo. Bueno, entonces, para resumir, ¿cuánto nos quedan? 6 minutos. Yo creo que en 6 minutos les puedo mostrar lo de las cartas. Quería mostrarles lo de las cartas. De una. Ay, profe. Aló. Aquí estoy, ¿me escuchas? Se quedó congelado. Se fue el internet, una caída. No vaya a colgar, Edwin. Un poco denso, ¿no? Pero... Hola, Edwin. Ah. Hola, Edwin. Aquí Aló. estamos. Se cayó, hubo una caída, ¿nos escuchas? Sí, profe. Gracias. Sí. Continúa, gracias. Listo, profe. Quiero que no pase la clase sin mirar lo de las cartas. Es que es importantísimo. Lo del ng4 es importantísimo. Entonces tenemos la cart. Esta es la cart, ya se las expliqué, tiene una imagen, ¿cierto? Y solo la creé una vez con el componente. Listo, o sea, solamente creé una cart, no tuve que crearla más veces. Y luego ese componente lo mostré en home. Aquí estoy viendo pantalla, estoy mostrando pantalla, sí, ¿cierto? Correcto. Listo, entonces miren, aquí tenemos add cart.
Y yo le pasé con esta directiva que se llama model, le pasé dinámicamente toda la película, es decir, todo el objeto película que contiene el título, todo, ¿sí? Se lo paso por ahí para que después yo lo pueda usar allá en el componente. Miren, aquí está el componente card y aquí yo uso, todo es con un input, miren, el arroba input, eso es un decorador que me recibe por medio de esa variable toda la película, me la recibe y yo ya la puedo usar, es decir, se comunican. Es decir, por aquí, esta estructurita que estoy subrayando, que estoy seleccionando, Sí. hace que le envíe a card la película y la guarde acá. Esa comunicación es importantísima y se logra con input. Listo, entonces de esa manera cada película que se va renderizando se va enviando desde acá y se va mostrando dinámicamente en la estructura HTML card. Miren que por eso aquí tenemos model ID, ¿sí ven? Model título, model release date, ¿sí ven? Todo donde ustedes vean model es información dinámica y es lo que hace que cada película pues tenga información diferente. Ahora, ¿cómo hago para que vayan varias películas de acuerdo a las que vengan? Pues resulta que tengo una variable que es una lista de películas y ahí guardo todo lo que yo consulto a la API. Después la recorro con un for. No sé si ustedes estén familiarizados con el ciclo for, pero un for es, por ejemplo, yo tengo un arreglo de 1 a 10. Entonces, por cada numerito me va haciendo algo. Eso es un for. Por cada película, ¿cierto? En la lista de películas impriman este componente con la película en turno. La película 1, la película 2, la película 3, y eso es lo que al final hace que yo tenga pues todas mis películas aquí, ¿sí? Entonces, cada una de estas películas se muestra por el for, ¿sí? Por cada una de las películas que estaban guardadas en la lista de películas, y lo que hace es imprimirme el componente card por cada película que hay. Pregunta. Eso pues quería que vieran el ng. Sí. ¿El ng-for es una directiva? Sí, bro. Sí, es una directiva y es una de las más usadas. Tenemos ng-for, tenemos ng-if, que el if es un condicional, es para mostrar o no algo. Tenemos el ng-switch case, que ese también es, no sé si conozcan el switch case, pero ese también es muy usado en lenguajes de programación. Tenemos esos principales. Gracias, Edwin. Listo, profe. No sé si alcanzamos a la sección de preguntas. Quedan Profe. 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna inquietud puntual que quiera esbozar, explicar, contar? Es denso, es complejo, pero no imposible, y es de práctica. ¿Andrew tiene dudas? Dime. No, ven hasta acá y le preguntas directo. Ven y le preguntamos a Edwin acá. Edwin, te van a hacer una pregunta aquí. Te presento a Andrew, uno de mis aprendices. Pregunta. Claro que sí, profe. Entonces, lo que yo quiero saber es si o sea, la galería de películas se va actualizando solamente, o sea, va a ser dinámico, de que apenas se suba la película, se va a ir por eso toda la película. Bueno, sí, en este caso no. En este caso necesitamos un evento que sea, ustedes saben que los eventos son acciones que desencadenan una respuesta. En este caso la respuesta que el compañero quiere obtener es o sea, que se vayan viendo las películas automáticamente, las nuevas, ¿no? La respuesta es no, en este momento no está así, pero se puede hacer con herramientas de Node.js y eso se hace en el backend y en el front. Toca implementar unas funcionalidades para que, digamos que sea reactiva la carga de películas. A ver, en términos más sencillos, con un botón podemos lograrlo, pero lo que queremos es que el usuario no tenga que estar escuchando botones, pues pulsando botones para que nos muestre las películas, sino que sea algo así como cuando un chat,
Un chat, por ejemplo, que WhatsApp llega el mensajito solo sin necesidad de oprimir ningún botón. Entonces, para eso, por ejemplo, conozco y yo lo trabajo con una tecnología que se llama Socket.io, que es una herramienta de NPM, y la incorporas en el backend y en el front, y ya con eso ellos quedan como un carrito andando con pila solo. O sea, como que ellos están, el front y el backend se escuchan solitos y el front se va actualizando de acuerdo a lo que el backend le va contando. No sé si eso responde a la pregunta, pero digamos que es algo un poco más complejo para que solita la página se vaya actualizando sin necesidad de interacción con el usuario. No sé si era esa la pregunta y Sí, la respuesta adecuada. sí, está conforme con la respuesta, Edwin. Vale, me alegra. ¿Qué otra ¿Alguna otra pregunta? pregunta? ¿Cómo? No tiene un sentido. Yo tengo, su compañero hizo una pregunta interesante, que por qué está en localhost lo que estamos haciendo, y de pronto por qué no lo mostraste, digamos, en un servidor. Entonces la pregunta es, Edwin, el despliegue, digamos que tú recomiendas que nosotros comencemos a implementar Angular desde localhost, pero si se tuviera un servidor, ¿la transferencia de esa información para hacer el despliegue es muy compleja o es fácil? Pues más que todo depende del servidor, pero como tal el despliegue de la aplicación se hace con un comando que es ng build, o sea, ng espacio build, con B larga, B grande, ng build. Y ya con eso Angular nos genera archivos JavaScript, archivos CSS y archivos HTML, que en este caso nos generaría un index HTML. Y ya, o sea, en conclusión, no es compleja, al contrario, es súper sencillo generar nuestra aplicación. De pronto ya lo complejo sería montarla en el servidor, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un servidor con cPanel, es lo más sencillo que hay, es simplemente arrastrar los archivos a la carpeta, creo que es la carpeta www, ¿cierto? O HTML, no, no, HTML. sí, exacto. Ahí se arrastra y ya, o sea, ya nuestra aplicación queda andando. Tal vez habrá que hacer algunos ajustes dependiendo del servidor que tengamos, pero digamos, por ejemplo, en mi caso yo uso servidores VPS, que ahí ya pues uno tiene que saber administrarlos. Ahí yo tengo, por ejemplo, montado mi sitio web personal que es evinsuesca.net y lo tengo en un servidor VPS, y pues lo chévere es que ya uno puede conectar con un backend, ¿cierto? Entonces, y puede montar backends allá en ese VPS, cosa que casi nunca se puede hacer en un cPanel. Pero entonces, sí, es más complejo subirlo al servidor, pero desplegar la aplicación es simplemente el comando que les comenté y ya. Entonces me surge una última pregunta. Eh, Todo lo que nos explicaste hoy gira en torno a la parte frontal y a la organización de la carga o del funcionamiento de SPA. ¿Cómo sería, digamos que es igual de complejo la conexión a base de datos, o cómo se gestiona el sistema de base de datos, y si recomiendas que Angular trabaja mejor con bases de datos relacionales o no relacionales? Bueno, como explicaba hace un momento, profe, voy a mostrarlo rápidamente aquí Yo tenía unas... a ver, ¿dónde está? Aquí. Por eso les decía, quiero que se fijen muy bien en esta línea que tenemos aquí. Esto responde muy bien a su pregunta, profe. Y es que Angular, que es el cliente, esta flechita no acá, nunca se va a comunicar con la base de datos. Nunca se va a comunicar con la base de datos. Por lo tanto, Angular nunca se va a enterar si la base de datos es relacional, si es no relacional, si es MongoDB, si es, no sé, si es Postgres, si es MariaDB. O sea, él nunca se va a enterar. ¿Quiénes son los que se comunican en ese caso? ¿Y a quién le va a interesar eso? Al backend, que es el que se va a comunicar directamente con la base de datos. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que podría decirle respecto a esa pregunta. Entonces, una última pregunta. O sea que
para construir un sitio web sí o sí debemos consumir datos de una API? Si la información es dinámica, sí o sí, sí o sí. Hoy en día se usa mucho la API, digamos que no es obligatoria, pero es lo más usado porque como podemos consumir información desde un celular, desde un computador, incluso sabemos que hay neveras, hay lavadoras inteligentes que consumen información de Internet, que bien no tienen una pantalla, pero consumen información, ¿cierto? Entonces todo eso se hizo necesario, o todo eso obligó a que hubiera digamos, una recuperación de datos descentralizada, y es lo que nos soluciona una API, ¿cierto? Pero recordemos que antes existían lo que eran los monolitos o los monolíticos, que era simplemente meter todo dentro de Java, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí estaba el front, ahí está el backend, ahí está la base de datos, se comunica directamente ahí todo, ¿sí? Pero eso digamos que ya no se usa mucho, lo usan de pronto en empresas pequeñas o empresas que no quieren subir su información a internet, sino que la quieren tener ahí en su propio servidor, ahí se usa. Pero en casos donde queremos compartir la información con un público extenso o hacerlo global con todo el pues por todo el planeta, pues digámoslo así, ahí es muy importante usar una API. Y en ese caso es cuando, pues sí, se haría obligatorio. No sé si se responde a la pregunta, profe. Entonces me surge otra pregunta y última, y Tranquilo, profe. Por es mí no hay afán, tranquilo. sí, pero un poco por ellos y un poco porque yo tengo ahorita otra clase, pero bueno, eh, ¿tú recomiendas que Angular sirva para la creación de proyectos frontend que integren componentes multimedia, como por ejemplo qué sé yo, por ejemplo puede ser un sistema de información dentro del centro de formación? ¿Prefieres, o sea, a Angular para ello, o consideras que se puede realizar de manera más fácil con otro sistema? No, pues digamos que eso ya depende mucho de las necesidades, ¿sí? O sea, habría que ver a fondo. Pero casi que el 100% de las veces va a ser recomendable un framework, porque un framework nos va a dar, como decía yo con el ejemplo del taller, nos va a dar las herramientas a veces hasta preconstruidas, y nosotros tenemos es que armar como piezas de Lego construyendo nuestra aplicación, cosa que no sucede con HTML puros, CSS y JavaScript, que ahí te toca, o sea, diseñar y construir las piecitas, y ahí sí armar tu pieza, ¿cierto? O sea, todo desde cero. Entonces, digamos que esa sería la respuesta. ¿Y qué framework? Pues digamos que hoy en día es más, digamos que a la gente le gusta mucho más, ¿cómo es que se llama este otro framework? React. React. Gracias, profe, se me fue. Le gusta mucho a la gente. Dicen que la curva de aprendizaje es mucho más sencilla. Hay veces que dicen, sí, hay veces que dicen, no, mejor primero aprenda React y después se pasa a Angular. Yo no lo hice así, por cuestiones de la vida, yo aprendí primero Angular. He mirado React, y React me pareció fácil, chévere, porque eso es con JavaScript, no es TypeScript, es JavaScript. Entonces, para las personas que Exacto. vienen de JavaScript les facilita más, pero, o sea, tampoco soy de los que dicen, no, sí tiene que primero React, ¿no? O sea, yo aprendí Angular y me parece súper sencillo, me pareció sencillo aprenderlo. Todo depende de las ganas que tenga la persona de aprender. Y pues en conclusión, sí, con React, con Angular, eso depende del programador, depende de los conocimientos, de las necesidades, pero con cualquier, así fuera con HTML, JavaScript, se pueden hacer cosas impresionantes. O sea, uno no se debe casar con ninguna tecnología, siempre todas estas tecnologías ofrecen cada una ventajas grandes sobre otras, y hay que aprovecharlas. Bueno, muy bien, Edwin, pues agradecerte demasiado esta transferencia. Me parece que fue algo muy enriquecedor para todos. Lo interesante de todo este proceso es precisamente la retroalimentación. Como siempre quedamos cortos y hay muchas interrogantes, muchas inquietudes. Sin embargo, posiblemente te volvamos a solicitar que estés con nosotros para futuros temas. Agradecemos mucho tu experticia, tu experiencia
tus conocimientos y que eso se los puedas transferir a tus compañeros, que son las próximas generaciones también, que van a aprender este tipo de sistemas, de frameworks. Y por último, pues agradecerte por todo y que por favor nos compartas tu portafolio, nos compartas tus redes sociales para yo podérselas compartir a tus compañeros. Ellos te van a seguir, ellos te van a seguir tu contenido, le van a dar like, así como le dan like a mi blog, le dan like a mis contenidos, pues puesto que pues somos personas muy cercanas y vamos a tener una comunicación constante y va a ser más cercano que precisamente escribirle al youtuber Maluma o a otro por el estilo, sino más bien a nosotros como tal, que pueden consultarte como tal. Entonces, por último eso, precisamente, que nos muestres tu sitio web. Ahí está, miren, edwinsuesca.net es el sitio de Edwin. Por favor, síganlo, por favor, miren el LinkedIn de él, las redes sociales profesionales, miren el GitHub de él, descarguen los repositorios, búsquenlo, denle like, coméntenle, síganlo. Es un excelente aprendiz, uno de los aprendices más destacados que tuve yo hace un tiempo. Y pues nada, Edwin, mil gracias por todo, ya tenemos que concluir y muchas gracias por tu experticia. Bueno, profe, a ustedes muchísimas gracias por la atención, por la oportunidad, también disfruté mucho y espero les haya servido de mucho esta transferencia. Gracias, profe, inmensamente por la oportunidad. Sabe que estas transferencias también me gustan mucho, las disfruto mucho. Y nada, pues si me quieren contactar, pues aquí en susca.net, ahí directamente me pueden escribir por aquí, ahí me llegan los mensajes a Telegram, o si no, ahí está toda mi información y con mucho gusto cualquier duda que tengan a mi WhatsApp, a Telegram, yo les soluciono cualquier duda que tengan. Bueno. Listo, feliz tarde, Bueno, feliz día para todos, mil gracias. hasta luego, chao, gracias, que estén bien. Gracias. Un aplauso para Edwin, sí, gracias. Gracias, Edwin, chao. Chao, profe, hasta luego a todos. Bueno, estudiantes, muchas gracias. Por último, para concluir, qué pena, nos